Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, domingo quinto del tiempo ordinario, en el que nos disponemos a hacer nuestra oración esta mañana, leeremos en la lectura de la misa, no en el Evangelio, sino yo creo que es en la segunda lectura, unas palabras que querría que me dieran pie esta mañana, que nos dieran pie esta mañana para nuestra oración personal. Es de la primera carta a los Corintios. San Pablo escribe: cuando vine a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Esa frase se nos ha quedado. Me precié de saber cosa alguna, sino a Cristo y este crucificado. Me presenté a vosotros débil y temeroso. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino con la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe, dice, no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y, por tanto, estas palabras que me daban pie, como te digo, a que hiciéramos esta mañana nuestra oración, en este día de domingo, Día del Señor, el que conmemoramos la resurrección del Señor, como todos los domingos, en el que también tenemos en la cabeza, pues cada uno de nosotros, nuestras intenciones, todo lo que tú hoy y mañana y estos días, esta semana, pues estás encomendando, en especial pues al Papa y al Padre y intenciones tuyas, de la labor, de tu trabajo, de mil cosas, ¿no? Cada uno tiene pues seguramente cosas que hoy quieres hacer, cosas que... Pero centrándonos en esto, porque la oración evidentemente salen todas estas cosas, nuestra oración es en nuestra vida, y por tanto lo que hablamos con el Señor pues es muchas veces esas intenciones que nos cogen el tiempo, nos cogen la cabeza, etcétera. Pero es bueno que todo eso lo fundamentemos en nuestra vida interior, en la vida sobrenatural, porque evidentemente todo lo que hacemos y todo lo que tiene ese sentido, ¿no? Es decir, Señor, todo lo que hago, todo eso que te decía hace un momento, pues tiene el sentido de buscar el amor de Dios, de buscarte, Señor, en lo que hago. Y hoy, precisamente por eso, querría, y así me he puesto como título, por así decirlo, porque tampoco es, pero esta meditación es mirar a Cristo, mirar a Cristo, mirar a Cristo. ¿Y a qué Cristo quiero mirar? A ese Cristo al que precede saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado, que es la razón de mi vida, a quien quiero con toda mi alma y a quien quiero seguir, y que es, sí, así es, perfectus Deus y perfectus homo, que como hemos considerado estos días pasados de la Navidad, se ha hecho hombre como nosotros. Ayer lo leíamos, quiero recordar, en el Evangelio, cómo el Señor, coge a los apóstoles, los lleva a un sitio a descansar, se compadece de la multitud. Son esas expresiones tan bonitas donde se manifiesta el Cristo que es perfecto hombre, que se cansa, que tiene sed, que tiene hambre, que está cerca de nosotros, que es perfectus homo, pero también es perfecto Deus.
Y ese es al que Pablo le dice a los corintios y a ti y a mí, que es al que queremos anunciar. Y queremos anunciar, sobre todo, no con una elocuencia o sabiduría humana, sino con el poder de Dios. Dios, a ti y a mí, a todos los hombres, porque eres divino, nos ha hecho sus hijos. El Señor ha visitado a su pueblo, ha cumplido las promesas que hizo a Abraham y a toda su descendencia, y se ha hecho hombre por nosotros. Dios ha enviado a su Hijo amado, Cristo se ha encarnado. Nos es fácil considerar todo esto porque mirar a Cristo, como te digo, lo hacemos ahora, mirar a Cristo es mirarnos a nosotros mismos. Es ver en Cristo, Dios y hombre, nuestra propia vida. Porque ese Cristo que es perfecto, pero que al mismo tiempo tiene todas esas debilidades, entre comillas, menos el pecado del hombre, de la naturaleza humana, a Él queremos anunciar y en Él nos queremos mirar. Es cierto, por otra parte, que todos somos conscientes de nuestras debilidades y que el pecado, así es, está en nuestra vida, como la vida de todos los hombres. Y que el pecado, pues, rompe rompe esa mirada, sí, desvía esa mirada de Dios, hacia Dios, quiero decir. Desvía esa mirada. Desde el primer momento en el que Adán y Eva, por ejemplo, en el primer pecado, se esconden para que Dios no les vea. No quieren mirar a Dios ni que Dios les vea. Por el pudor y por también el temor a que Dios les juzgue. Han perdido la inocencia primera y por tanto son conscientes de su debilidad y de su también desnudez. Ha quedado rota por el pecado esa primera unión del hombre con Dios. Pero es que el mismo Dios, por ese querer decreto divino, pues que es el amor ofendido, es el que decide remediar nuestro pecado y salvarnos. Nos ha querido tanto, nos quiere tanto, que el Señor, para restablecer eso, adquiere una dignidad que le humilla, que le envilece, es decir, que es tan baja, ¿no? Al mirarlo a Dios, pues que se humilla, se anonada, dice, se anonada, se hace carne y habita entre nosotros. Pero al mismo tiempo, esta realidad que consideramos tanto es para nosotros una elevación en nuestra dignidad. Cristo, al asumir la naturaleza humana, la nuestra, eleva esa naturaleza y la hace digna. La hace, podríamos decir, sobrenatural. Y a ti y a mí también el Señor, sobre ese humus, ¿no? O tierra en el que hemos caído, que es lo que somos en el fondo, con el alma y con la gracia, eleva nuestra naturaleza. Y entonces nosotros, y a eso quiero llegar, nosotros podemos parecernos a Dios con nuestra lucha. Nosotros, que nos hemos hecho, que somos hijos de Dios, tenemos con nuestra lucha también y con la gracia nos podemos parecer. Somos imagen de Dios invisible.
Cristo, decía Juan Pablo II, encarnación de la infinita misericordia de Dios, ha dirigido a la humanidad su mensaje de verdad y de esperanza. Ha obrado milagros, ha asegurado el perdón de los pecados, pero sobre todo se ha ofrecido al Padre en un gesto de inmenso amor, víctima de expiación por nuestros pecados. Podríamos decir que con la encarnación el Verbo ha tomado forma material, o mejor dicho, el amor que Dios nos tiene ha tomado esa forma material en el Verbo encarnado. Se nos ha hecho sensible. Fijaros qué maravilla, sobre todo porque si estamos considerando ese mirar a Cristo, que es nuestra vida, y a quien nosotros anunciamos, a ese Cristo, decía al principio, crucificado, pues fijaros, pensad, ¿no?, a quién tenemos que anunciar. El amor de Dios, el amor que Dios nos tiene, hecho carne. Qué consuelo para nosotros. Te decía que somos un puñado de tierra. Eso sí, con toda la dignidad, pero un puñado de tierra, al que, como decimos el miércoles de ceniza, volveremos a ser. Ver que un hombre con mayúscula, que es a Dios, que es hombre como nosotros, hermano nuestro, y es Dios por naturaleza. Dios ha querido, pensadlo, bajar hasta nosotros con esa compasión que meditábamos hace unos días también, a remediar nuestro pecado. Dios nos quiere tanto que la cercanía de Cristo a ti y a mí se nos hace palpable, visible, perdonad la expresión, tocable si quieres. Por eso nuestra vida cristiana y nuestro camino de santidad consiste en mirar a ese Cristo, anunciar a Cristo crucificado, enamorarse de Él, seguirle de cerca, dejarse atraer por Él. Lo hemos escuchado muchísimas veces. Cristo es el centro, la centralidad de Cristo. Es el objeto de nuestro amor. Vivimos para Él. Somos hijos de Dios, hermanos en Cristo. Nos miramos en Él. Y eso es muy consolador. Es muy consolador. Eso nos llena de esperanza. Llena de esperanza. Que a veces podemos perder por las circunstancias pues normales de la vida. Nos llena de esperanza. Mirar a Cristo, que ha vencido la muerte, que ha resucitado, que ha obrado milagros, que es compasivo y misericordioso, que ha vivido como nosotros, que ha padecido, que ha sufrido, que ha llorado, que ha pasado frío y hambre y sed, como tú y como yo, que ha querido a los hombres, que ha vivido como un niño, como un adolescente, como un muchacho, con sus padres, que ha tenido la paciencia de formar unos 12 hombres que no eran los mejores, pero que eran los elegidos, y que así a lo largo de la historia también ha tenido la paciencia con todos los hombres y contigo, conmigo, para elegirnos y formarnos. Y está aquí, en el sagrario, y tú y yo le podemos hablar. Ahora glorioso, pero con las llagas de su crucifixión. Con las llagas de su crucifixión, pero glorioso.
Por eso Cristo vive, dice nuestro Padre. Cristo vive, y es verdad. Y vive aquí, en el sagrario, en tu corazón. Es Dios con nosotros. A Él lo anunciamos. Al fin y al cabo, todo lo que hacemos, todo, y estoy pensando en los medios de formación y en la dirección espiritual y en la amistad con gente y todo lo que tú haces y trabajo y todo, en el fondo, a través de muchas, de diversísimas maneras, es anunciar a Cristo, tanto porque hablas de Él como porque te pareces a Él. Porque la imagen de Dios está en ti, de Cristo está en ti. Y por tanto, tu vida es un parecerte a Cristo. Es verdad que después, perdonad que lo diga así, pero es verdad, dejamos mucho que desear. Y es verdad que nuestras debilidades son patentísimas. Y es verdad, Señor, que cuando te miro a ti, me entusiasmo, me enamoras, pero me canso. Me canso. Soy débil. Es verdad. Pero Dios entiende esa debilidad. Entiende. Y entiende nuestro cansancio. Y también nuestra desesperanza. Porque Él le ha pasado. Pero es una realidad que no deja de estar a tu lado. Y a mi lado. Es una realidad que venir aquí, o un sagrario, o donde podamos, ¿no? Y estar con Él nos descansa. Y que cuando te acerques al Señor en la oración o le recibas en la Eucaristía, le puedas decir: ay Jesús, en ti dejo todas las cosas. Ay Señor, cuánto te necesito. Ay Señor, tú eres mi amor. Y le pedimos y le rogamos y le pedimos como Él mismo pidió al Padre, ¿no? También en Getsemaní: pasa de mí, Señor, esto. Deja que pase, Señor, esta pequeña tribulación. No me hagas pasar por esas situaciones. Quítame este dolor. Eso lo pedimos porque es lógico. Como Él lo pidió al Padre en Getsemaní. Pero también queremos añadir, Señor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque tú que estás a mi lado sabes perfectamente qué me cuesta. ¿Qué me cuesta? Y si tu oración va por aquí, por esa confianza con el Señor, al que vemos débil, cansado, doloroso, crucificado y redimido también, por supuesto, resucitado. ¿No será mucho más fácil? Porque fijaros, porque pensad, en la encarnación el Hijo de Dios se ha unido, en cierto modo, a cada hombre. En el sacerdote, concretamente, porque actúa in persona Christi cuando celebra los sacramentos, etc. Sí. Pero en ti también, que tienes el sacerdocio real, también tú también trabajas con las manos de Cristo. Y piensas con su inteligencia. Y obras con su voluntad. Y tienes el corazón de Cristo. También tú. Porque tú eres su hija. Tú eres hija de Dios. Hermana de Cristo.
porque tú tienes esa dignidad, porque tú eres Cristo en la tierra, el mismo Cristo. Es verdad que eso es una gran dignidad que nos cuesta no asumir, sí vivir, pero el Señor quiere estar en ti, está tan cerca. De que me ayude tanto coger el Evangelio, leerlo, meditar su vida, hacerla mía, meditarla en la liturgia y a través de esos rezos y cantos, etcétera, pensar en Dios que está conmigo. Abriendo el Evangelio, veremos a Jesús junto al pozo de Jacob, cansado, como aún así le da para convertir a una mujer. Vemos a Cristo que tiene hambre cuando va y ve la higuera con hojas, pero sin frutos. Le vemos dormido en la barca, agotado a pesar de las horas, o compadecido por los que no tienen que comer, y que llora por Lázaro. También tú y yo lloramos y nos cansamos, y a veces nos hartamos. Cuando vemos a muchas personas que quizás están tan lejos de Dios, nos cansamos en ese sentido espiritual, como Cristo que llora al ver la ciudad, Dominus flevit, porque está cansado de tanto lo que ha hecho por aquella ciudad y aquella ciudad no le responde. Esa expresión tan bonita del amor de Dios, tan humana, quiero decir, tan bonita del amor, humana y bonita del amor de Dios a los hombres, es esa manifestación sensible de la compasión con la que el Señor también nos viera a nosotros. Porque también nosotros, perdonad que lo diga así, pero es verdad, también nosotros a veces le cansamos. También nosotros a veces, podemos decir, colmamos la paciencia de Dios. Tanto, Señor, que me has dado, y yo que poco te he respondido. Este camino tan estupendo, tan maravilloso, de identificarnos con Cristo, es encontrarnos con la cruz, Cristo crucificado, decimos al principio. Cristo crucificado. Cuando, decía nuestro Padre, cuando nos cansemos en el trabajo, en el estudio, en la tarea apostólica, cuando encontremos razón en el horizonte, entonces los ojos a Cristo, a Jesús bueno, a Jesús cansado, a Jesús hambriento y sediento. Siempre mirar a Cristo. Porque entonces tu vida, y eso lo hemos experimentado muchísimas veces, se llena de paz. En medio de las tempestades, vicisitudes, situaciones, cansancios, harturas, se llena de paz. ¿Cuánto nos ayuda el Señor? Acércate a Cristo, dice nuestro Padre en Surco, más, hasta que se convierta en tu amigo, en tu confidente, en tu guía. Este camino que vivimos es dejar que viva Cristo en nosotros. Y claro, es un camino que pasa también por la humildad, que pasa por olvidar nosotros mismos, mis opiniones, mi voluntad, mis cosas, lo que yo quiero. Ser Cristo
es ser dócil a la gracia. Cristo asume la voluntad de Dios, Padre, y se hace dócil, obediente a. Obedi in sus quod morte noten crucis, leímos. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aprendió por sus padecimientos la obediencia. Y carta a los hebreos o en Filipenses. Nosotros tenemos que asumir también ese ser Cristo a través de la obediencia. De asumir la voluntad de Dios, que viene de diversísimas formas, nos viene de tantas formas distintas, pero muy especialmente en tu oración. Somos Cristos, por tanto también nosotros asumimos esa voluntad. Asumimos esa voluntad de Dios. Y Señor, me cuesta cada día, me cuesta. Por eso te decía cuánto nos conoce el Señor y sabe perfectamente cuáles son nuestras debilidades y lo que nos cuesta, pero también tú y yo tenemos que asumir la voluntad de Dios. Y esto poniéndole patas y poniéndolo en la vida real, en lo que cada día nos toca hacer y nos toca trabajar, pues tú misma puedes ir descubriendo qué cosas son esas, las que, Señor, me está costando. El consejo que te han dado en la dirección espiritual, aquello que tú ves claramente en la oración, muy especialmente ahí, ese asunto que aparece pues porque alguien te ha comentado no sé qué y de pronto te das cuenta que efectivamente esto me pasa a mí, ¿por qué no? Señor, tú me estás hablando aquí, me estás pidiendo esto, me cuesta tanto. Y llega desde las cosas más pequeñas, a veces triviales y sin importancia, a las que nosotros quizás le damos demasiada importancia, pero hasta cosas más importantes. Pero me da mucha alegría y me da mucha paz saber que, Señor, que te miro y me conmueve y que te obedezco. Hago lo que tú me pides, Señor, y me da paz y alegría. Porque algo que lo hago, intento hacer, Señor, lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Y a lo mejor estos días o esta temporada me has pedido pues que no esté bien físicamente. Y por supuesto poniendo los medios médicos, pero al mismo tiempo pues tengo que asumir mi enfermedad o mi cansancio o mis limitaciones. Pero ahí te encuentro. Ahí estás tú. Es tu voluntad, Señor. O en aquel pequeño o gran fracaso. No, yo creía que era capaz de hacer aquello o de sacar aquello adelante y no ha salido. O en aquello que sí ha salido y que yo he sido un simple instrumento porque es obra tuya, Señor, no mía. Esto me ayuda tanto. Dice Benedicto XVI en una homilía en Navidad: el niño en el pesebre es verdaderamente el Hijo de Dios. Dios no es soledad eterna, sino un círculo de amor en el recíproco entregarse y volverse a entregar. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más aún, en Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, Dios de Dios, se hizo hombre. El Padre le dice: tú eres mi Hijo. Yo te he engendrado. Hoy, Dios se ha hecho uno de nosotros para que podamos estar con Él, para que podamos llegar a ser semejantes a Él. Ha elegido como signo suyo el niño en el pesebre. Él es así. De este modo aprendemos a conocerle. Vamos a terminar nuestra oración ya esta mañana. Y lo hacemos mirando a la Virgen, que se conmovió y se entusiasmó viendo al Señor, a su Hijo.
el Hijo de Dios, el Hijo de María. Perfecto Dios, perfecto hombre. Que tú y yo vayamos por este camino de enamoramiento. Mirar a Cristo y este crucificado, decíamos, con la lectura de hoy. A Cristo crucificado, a este Dios, Cristo crucificado, queremos mirar porque queremos enamorarnos de Él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.